Hola, hola. ¿Se escucha? Ahora sí, ya estás. ¿Me escuchas? ¿Sí se escucha? ¿Se escucha? Sí. Ok. Ahora sí, ya estás. ¿Me escuchas? Te digo al revés. ¿Sí se escucha? Ya probando el video. Ya se está conectando. Ya está capaz. Pues está retrasado acá. Ok, ya hay 3 personas. Ok. Sí, haciendo prueba de sonido. Hola, hola, buenas tardes. Ya vamos a ir empezando. Nada más dejando que comiencen a conectarse. Y mientras comenzamos con nuestro cafecito de la tarde, saludo a las que ya están. Hola Isabel, Adi, buenas tardes. Y esperando que ustedes también tengan un cafecito ya listo para que disfrutemos de estas charlas y de nuestro café. Está delicioso. Vamos nada más a esperar que den las 6 y comenzamos en 3 minutos. Cosa más rica.
Bueno, pues vamos a comenzar con nuestras charlas de café y TDA. Esperando que haya gente que venga y que empiece a conectarse. Ya somos 7 personas. Vamos a comenzar el día de hoy puntualitos. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante, de un tema que, si bien es cierto que muchísimas veces se habla, es cierto también que a todos nos cuesta mucho trabajo el tener este control. Vamos a hablar hoy sobre los límites y la conducta. Específicamente vamos a hacer referencia, por supuesto, a nuestros niños y adolescentes con déficit de atención, pero por supuesto que esto de los límites pues va para todos nuestros chicos, para todos nuestros hijos, ¿sí? Chicos y no tan chicos. Entonces, bien, si nosotros empezamos pensando, primero que nada, lo que es un límite. Hola Ili, bienvenida, mucho gusto también. Es un gusto estarles recibiendo por acá. Si hablamos de lo que es un límite en sí, por definición, los límites son todo lo que pueda marcar una división, un inicio o un fin, ¿sí? De algo. Pero lo que divide de algo, ¿sí? Y bueno, hay límites en todas partes, o deberían de haber límites en todas partes. Y nuestra charla de hoy va a hablar sobre los límites y sobre las conductas. Que bueno, esto de las conductas es un tema específico en el déficit de atención, porque esta es una de las principales cosas que nos causa problema en el déficit de atención. Nos dice Ili que tiene un adolescente de 12 años. Los adolescentes está así entrando a la adolescencia, ¿no? Digamos todavía un preadolescente, pero que está a 2, 1, 0 de comenzar con la adolescencia, ¿no? Y esto, si para todas las edades nos causa pues, ciertos problemitas, cuando hay un déficit de atención, es difícil poner estos límites, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hablar, yo les cuento, yo tengo hijos también adolescentes, hijos adultos, ya pasé por 4 chicos desde infancia, obviamente, bebés, infantes, preadolescentes. Entonces, bueno, ya nos conocemos. Sin embargo, cada adolescente es un mundo. Y sabemos que se complican las cosas en la adolescencia, la cuestión de los límites. Pues imagínense cuando hay déficit de atención. Vamos a comenzar planteando un poquito y recordando que en el déficit de atención hay 3 conductas, o sea, que son muy características, o 3 conductas que pueden resultar problemáticas. Buenas tardes, Mirna. Es impulsividad, y vayan checando si se la saben, porque acuérdense que estamos en una charla, pero entrenándonos para ser unos papás muy competentes en TDA. Impulsividad, hiperactividad y inatención. Muy bien. Entonces, estas 3 conductas que pueden resultar problemáticas están relacionadas entre sí muchísimas veces. Cuando vemos a un chico que tiene problemas de predominio inatento, o chica que tiene problemas de predominio inatento, que por lo general son más mujeres que hombres, lo que sucede es que podemos ver una conducta aislada. O sea, es una persona que se aísla, se va en sus pensamientos, se pierde, podríamos decir, ¿no? En sí mismo. Y esto, si bien no es una conducta disruptiva en un salón de clases y que incluso puede pasar desapercibida. Hola Alejandra, buenas tardes. Sí, Ili, repito las 3 y para quien no las haya checado, las 3 conductas que nos causan problemas en el déficit de atención, o las 3 características las pueden reconocer porque son las 3 I. Por sonido, las 3 I. Inatención, impulsividad e hiperactividad.
La hiperactividad es con H, pero el sonido es I. Entonces lo pueden relacionar como las 3 I. No siempre están las 3 juntas, ¿sí? Pero sí pueden estarlo. Se clasifican los tipos en el tipo predominio inatento, predominio impulsivo y predominio mixto, o sea, inatento, impulsivo e hiperactivo, ¿no? En esta combinación, pues obviamente se dan situaciones un poco más disruptivas. Inatención, exactamente, inatención, falta de atención. Bueno, entonces, cuando decíamos que cuando es un predominio inatento, que por lo general se da más en mujeres que en hombres, tenemos chicos o jóvenes que pueden pasar incluso desapercibidos, que tienden a aislarse, que tienden a sumirse en sus propios pensamientos, que se pierden un poco, que se distraen, no siempre con factores externos, sino muchas veces con factores internos también. Entonces, estos chicos a veces incluso en el salón de clases pasan muy desapercibidos. A veces puede ser que no se den cuenta si llegó o no llegó a la escuela. Por lo tanto, la conducta no causa un problema a la maestra, ¿sí? Y entonces puede sentarse atrás y olvidarse de que están aquí. Hola Dani, hola Angie desde Ciudad de México, ¿cómo estás? Y bueno, a diferencia de cuando hay un predominio hiperactivo impulsivo o bien mixto con las 3 cosas, ahí sí podemos decir que es una bomba y la conducta es algo a veces desafiante, a veces disruptiva, difícil, ¿sí? Entonces, ahí sí es cuando en el salón de clases enseguida empiezan los reportes, empiezan las llamadas a los papás, empieza la problemática, porque la dificultad de controlar a este chico, que si bien no tiene que ser siempre una persona ni agresiva ni nada de esto, pero sí impulsiva, pero sí muy movido, que puede no estar callado, que hablar, que puede no parar, constantemente estarse levantando de su asiento, ir de un lado a otro, y esto causa distracción en el resto del salón. A veces son muy chistosos y hacen comentarios a media clase que hace que todos los demás se distraigan o que empiece un relajo en el salón. Entonces todo esto atrasa, obviamente, y causa problemas, ¿sí? Entonces, bueno, esta situación y estos comentarios a veces fuera de lugar, pero que pueden ser muy simpáticos o muy chistosos para el resto de sus compañeros, pues no lo es siempre para el maestro o para los que están dando todas las clases, de lo que sea, ¿no? Ya sea desde una clase de matemáticas que requiere toda la atención hasta puede ser una clase en deportes donde puede causar esta disrupción, ¿no? Entonces, Juanpa, entonces, pues bueno, ante todo esto, el poner los límites se vuelve cada vez más y más difíciles. Yo les decía al principio que la cuestión de los límites tiene que ser en nuestras vidas algo primordial. Todos tenemos un límite, incluso un límite físico. No sé si ustedes han oído, bueno, ahorita están muy de moda la sana distancia, ¿verdad? Tu sana distancia, y nos acordamos un poco de cuando formábamos filas en las escuelas, en la primaria, y teníamos que tomar nuestra distancia con el de adelante, pues más o menos algo así. Pero, de normal, todos tenemos un límite, incluso físico, para que la gente se acerque a nosotros. Y tenemos que saber ponerlo bien, ¿no? O sea, hasta aquí ya no me gusta. Bueno, yo les decía que los límites es donde las cosas terminan o comienzan, donde hay una división. Entonces, desde este punto, desde el físico, un chico o chica con déficit de atención traspasa límites, siempre traspasa límites, incluso físicos. Es un chico que está siempre encima de uno, que a veces no respeta los límites físicos, ya sea abrazándote, ya sea enjuagando el pelo, ya sea tocándote, ya sea de cualquier manera, ¿sí? Pero no respeta los límites físicos de otra persona. Desde ahí tenemos que empezar. Y bueno, los límites en cuanto a horarios, los límites en cuanto a reglas en casa, le cuesta más trabajo que a otros chicos. Por lo tanto,
es tomado como una persona desafiante, como una persona que no quiere obedecer, como una persona terca y todo lo que se les pueda ocurrir decir. ¿Qué pasa con todo esto cuando salen a la calle? ¿Sí? Si bien en casa, si pensamos en un niño pequeñito, antes de esto, una persona que iba a entrar, que no sé si ya llegó, pero me comentaba, ¿sabes qué? Leonor, yo voy a ir porque tengo un bebé de 2 años y medio que me está causando muchísimos problemas. Desde ahí ya es un bebé, dices, ¿qué límites para un bebé? No, sí, definitivamente sí. Para su edad, porque ¿qué es lo que hacemos? ¿Sí? No, pues un bebé no tiene por qué tener límites. Y si me pega, bueno, lo aguanto. Y si muerde, pues está bien. Nada más vengo y se lo digo. Y si yo no voy de acuerdo con que aunque se les pegue, ¿eh? O sea, no vayan a pensar eso. Pero sí tenemos que poner un límite y un límite de una manera segura y fuerte y que sea precisa. ¿Por qué? Porque el chico va creciendo así, sabiendo que todo lo que haga es tolerable, que no pasa nada, ¿sí? Entonces, si dentro de su pequeño mundo, que es su familia, todo es tolerable, todo es soportable, se le permite ganar en los juegos, se le permite pegar, se le permite que en un momento dado agarre lo que quiera, que grite, se hace lo que él quiere, sí, a la hora que él quiere bañarse, a la hora que él quiere lavarse, a la hora que él quiere comer, aunque ahorita no, que se le cambia, sin límites, sin reglas, porque está pequeño, porque está bebé. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando este bebé empieza a crecer, empiezan los problemas porque ya tiene que salir a la calle, ya va a convivir con otras personas, ya no va a convivir solo con su grupo familiar, ¿sí? Y el grupo familiar que hasta el momento representó lo que va a ser el grupo social afuera, cuando salga, ¿con qué mensaje sale el chico? Bueno, pues todo lo que yo hago está bien, todo es permitido, no hago nada malo, no hay restricciones, ¿sí? Y entonces, cuando sale, se empieza a dar cuenta que en la calle no le van a consentir todo esto, que en el salón de clases hay muchos más como él que quieren hacer las cosas primero, que también quieren tener la ventaja, que quieren tener el color primero, a la maestra junto a ellos, ser atendidos de inicio, y no saben esperar. Y no tienen tolerancia a la frustración porque no han creado esa tolerancia a esperar su turno, esa tolerancia a que ahorita no me toca, ahorita se lo vamos a dar al otro, ¿sí? Entonces empieza un chico con problemas, ¿sí? Empieza a causarle a él mucho coraje y empieza a ser berrinchudo, pues que se tiene que expresar que no le parece lo que está sucediendo, que no lo están atendiendo como lo atienden en casa, ¿sí? Pero hay 20 niños que quieren lo mismo. Así es como se va formando un poco el carácter con respecto a los límites. Es por esto que desde que están pequeñitos y a su nivel tienen que aprender cuáles cosas pueden hacer, cuáles no están permitidas y cuáles pueden, pero de otra manera. Por ejemplo, el no restringirles el derecho a enojarse, ¿sí? Ellos pueden enojarse, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, hasta poder enojarse y demostrarlo, puede tener reglas, ¿sí? Puedes enojarte, puedes expresar tu enojo, pero no se vale lastimar a otro, no se vale ofender a otro, ni tampoco lastimarte a ti mismo. Lo demás, enójate o aventar cosas y eso, pues no. Entonces lo demás, adelante. Expresa tu enojo, dilo de buena manera, lo que no te parece, o quédate callado, o llora, o como quieras, ¿no? O sea, no te vas a quedar con ello. Y eso desde pequeñito. Si no empezamos a formar esto cuando están pequeños, cuando crezcan, uno cree que de automático se pone y entonces de automático, ya, ahora sí te empiezo a exigir porque ya estás grande y ahora sí debes de comportarte y ahora sí, pero pues toda la vida me consentiste esto, sí, pero ya no, porque hoy ya cumpliste tal edad, entonces de ayer a hoy ya cambiamos. Y esto pues es un poco injusto, ¿no? De alguna manera es un poco injusto, hay que ir practicando con ellos con tolerancia, con paciencia, poco a poco, para que vaya aprendiendo a tener normas y reglas. ¿Qué pasa con un chico con déficit de atención? Acuérdense que el aprendizaje, donde la
sesión pasada, que fue hace 15 días, explicábamos un poco también que el daño neurológico está a la altura de los frontales, ¿sí? De lo que es el área del córtex cortical y los frontales. Y toda esta parte, bueno, pues incluye emociones, incluye control de impulsos, incluye funciones ejecutivas, planeación, organización y muchas de todas estas cosas, pues obviamente que van a influir para que tú puedas asumir límites, asumir reglas, asumir normas, ¿sí? Y también controlar tus reacciones ante las mismas, ¿sí? Si un chico con déficit de atención tiene un menor desarrollo, a veces aproximadamente 2 hasta 3 años de atraso en su desarrollo emocional, en su madurez, y estos, bueno, no van a reaccionar de la misma manera que otros chicos de su misma edad. Entonces, podemos darnos cuenta de que lo que va a suceder es que vamos a encontrar un chico haciendo un berrinche, que vamos a tener que repetirle una y otra vez, que hoy nos va a entender perfectamente, nos va a comprender, se va a arrepentir, a lo mejor va a ofrecer una disculpa, va a prometer que no va a volver a suceder. Y mañana, cuando el compañero le quite el lápiz, probablemente, o le digan, ya terminó tu tiempo, probablemente se enoje tanto que ni siquiera se acuerde de lo de ayer, no lo piense y vuelva a cometer lo mismo. Entonces, la repetición va a ser, pues podemos decir que hasta el doble de veces que lo que podría suceder con un chico que en automático, sí, va aprendiendo no solamente con las repeticiones, sino de una manera vicaria, viendo lo que le sucede a otros, con el moldeamiento, con el modelamiento, ¿sí? O sea, va reteniendo más las situaciones previas. Los chicos con déficit de atención no. Y entonces hay que tener el doble de paciencia y estarlos enseñando continuamente. Pero algo muy importante es que no solo podemos enseñar lo que no se debe hacer, sino que tenemos que enseñar lo que sí se puede o se debe hacer, en vez de esa conducta que resultó, digamos que poco adecuada, o como morder, como pegar, como no esperar, como llorar, como gritar y reclamar. Entonces, esas conductas que pueden ser, digamos que calificadas o clasificadas como inadecuadas ante el hecho de esto, como podemos ver a veces niños en un súper que se tiran, o en una plaza que se tiran porque no les compraron las cosas y demás. O sea, esta es una conducta inadecuada, ¿sí? Y obviamente todos los que pasan pueden decir, estos papás están consintiendo, estos papás no tienen fuerza, no ponen límites a sus hijos, etcétera, etcétera, no los está educando como debe ser. Pero tú no sabes cuántas veces antes ya lo hicieron, cuántas veces están insistiendo en lo mismo, y como cada vez que van puede ser que les esté pasando una y otra vez, ¿sí? Créanme, va a llegar el momento, si tienes esta constancia, que va a suceder. Pero lo que sucede es que en muchas ocasiones la constancia, antes de que esta conducta se fije y se introyecte, pues los papás empiezan a cambiar y a probar otras cosas y cambian el método y se rinden, y hoy tengo más paciencia y hoy te lo tolero, y mañana no tengo paciencia y te doy una nalgada, y pasado te castigo, y traspasado me siento y hablo contigo. Entonces este cambio de métodos, que es una inconstancia entendible, justificable, lo que quieras, bueno, hace que la conducta no se fije y no se quede y no se entienda cómo debe de funcionar, ¿sí? Entonces, bien, con todo esto, vamos en esta parte resumiendo un poco. Sí está mucho más difícil que en un chico sin el trastorno, que ellos vayan aceptando las reglas, los límites y las normas. Que controlen implica su autorregulación también para el impulso que tienen por la necesidad de la satisfacción inmediata, ¿sí? Yo les comentaba hace 2 semanas que toda la parte biológica, funcional, donde están implicadas las reacciones emocionales, donde está implicado el control de los impulsos y la tolerancia a la frustración, también por allá, en
algo un poquito más adentro que se llama núcleo accumbens, también está el sentido del placer, ¿sí? Y entonces hay, de manera biológica, una necesidad de sentir placer, no solamente que le guste como a todos, sino que hay una necesidad de estar en ese estado de placer. Y más fácilmente caen, aunque sepan lo que tienen que hacer, aunque sepan que tienen que posponer, no pueden, ¿sí? Tienden a caer una y otra vez. Entonces, conforme esto va madurando, que no quiere decir que no vaya madurando, lo que estoy queriendo decir es que no se da de manera automática como en otros niños. 1, 2, se da con un atraso con respecto a su edad de 2 a 3, hasta 3 años. Entonces vemos, como decía la compañera que llegó al principio, tengo un niño de 12 años. A nivel madurez emocional, su hijo debe de estar entre los 9, 10 años, cuando mucho, ¿sí? Obviamente hay una diferencia, porque puede ser que físicamente esté entrando a la adolescencia, pero emocionalmente no está preparado del todo para eso. Entonces hay un desajuste allá, desajuste social incluso con los compañeros. Uno está esperando ver esto. No hablemos de lo que hay fuera, la familia, lo que juzga. Tú no lo educas, tu hijo es muy infantil, tú le consientes, tú le permites. Y esto a veces va ocasionando en mamá, en papá, pues un sentimiento de insatisfacción, de incomodidad y también esta duda de decir, ¿estará bien lo que estoy haciendo? ¿Será que realmente le estoy permitiendo cosas que no debiera? ¿Será que realmente es mi culpa que lo estoy consintiendo demasiado? Sí. Y entonces ante esto, ¿qué viene? Se los dije hace un rato. El cambio total de actitud, ¿no? Entonces cambio mi actitud y entonces empiezo a hacer otra cosa, empiezo a ser más dura, empiezo a ser más, ¿sí? Y el chico se confunde. Y entonces luego me vuelve a ganar y vuelvo a tolerar. Y entonces luego digo, no, pues es que está todavía muy pequeño y muy dependiente, entonces voy a hacer las cosas por él. Y empiezas a ser resolutiva y a hacer cosas que no debías, que de una u otra manera impiden que él vaya madurando, porque él solito debería de estarse ocupando ya y responsabilizándose. Nuestro papel es estar junto a ellos, ayudándolos a esta madurez e irlos responsabilizando. Si bien es cierto que a nivel cerebral pueden no estar todavía preparados para determinadas situaciones, tenemos que ir ya sea de atrás empujándolos, de adelante jalándolos un poco, con mucho cariño, pero promoviendo que esta madurez se dé y que vayan practicando una y otra vez, sabiendo que se van a confundir, sabiendo que van a cometer una y otra vez estos mismos errores y van a caer una y otra vez en esto, pero esto nos va a servir para no tomarlo personal, no tomarlo como que no quiere obedecer, no tomarlo como que no se le da la gana de hacer lo que yo le digo, y aumentando el rango de castigos. No, si bien es cierto, sabiendo que esto va a suceder y que voy a tener paciencia, pero aún así va a tener sus consecuencias, ¿ok? Entonces, bueno, ante todo esto, vamos creciendo en edad, estábamos hablando primero de los niños muy pequeñitos, luego estamos hablando de los preescolares, o sea, recuerden, no sé si han oído esto, pero los 6 años, más o menos 6, 7 años, viene la adolescencia de la infancia, como que es la edad difícil de los infantes, ¿sí? Así como los 13 a 14 años, bueno, pues los 6, 7 años viene lo mismo. Entonces viene una edad muy difícil donde ellos empiezan a probar que pueden tener mayor independencia, que pueden decidir ciertas cosas porque ya tienen físicamente mayor habilidades, se pueden vestir y entonces empieza el pleito, yo no me quiero poner esa ropa, yo quiero esto y viene la medida de fuerzas. Para la cuestión de los límites, esta parte de medir fuerzas es sumamente importante porque si bien entras en un juego de medida de fuerzas y el chico te gana, la próxima vez tú ya tienes perdida una batalla, ¿sí? Entonces no nos conviene perder esas batallas porque la autoridad debe de permanecer siempre en un nivel, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo no perder esa autoridad? Yo siempre le digo a los papás, lo más importante es, tienes que aprender a conocerlo y prever no caer en estas batallas. Porque si tú decides jugar esa batalla,
Tienes que ganar esa batalla, no hay de otra. En autoridad, si la pierdes, ya perdiste un gran tramo. Entonces, mejor no entres en batallas. A veces es mejor no entrar en batallas. A veces, si tú estás viendo que no va a haber ni por dónde, es mejor que digas, ok, te voy a dar este permiso, pero vamos a hacer tal cosa. Y esto te voy a permitir que te acuestes a dormir tarde. Te voy a permitir que juegues más tiempo el Xbox antes de que nos entremos en un round que definitivamente pues no vas a terminar, no sé, colgándolo de la S de la hamaca, ¿verdad? O sea, no debe pasar eso. Y no vas a entrar en agresiones. Entonces, para no entrar en estas cosas tan fuertes donde se tengan que subir y subir y subir el tono, pues lo mejor que se puede hacer es prevenir y antes de, pues mejor te autorizo. Y así sigo yo conservando mi autoridad, porque lo que estás haciendo lo estás haciendo porque yo lo permití, no porque tú te pasaste por encima de mi autoridad, ¿sí? Entonces lo permites con ciertos límites. Sí te lo voy a dejar hacer, pero solo tanto tiempo y esto y así con sus límites correspondientes. Eso es mucho más adecuado que a dejar que te sobrepase o bien que entren en una batalla campal, ¿ok? Bueno, esto es para ir poniendo límites. Los límites tienen que ser siempre muy claros, muy claros, muy precisos. Y no podemos darlos a entender, mucho menos con nuestros chicos con déficit de atención, porque hay cosas que no se sobreentienden con ellos. Entonces, tenemos que ser muy claros e incluso tenerlos por escrito o sentarnos y hablarlos, qué se permite, qué no se permite y hasta dónde se permite. Porque entonces entran en un juego, pero si esto no es malo, pero si es que tiene de malo que yo lo haga, no, pues de malo no tiene nada, pero no está permitido. ¿Qué tiene de malo que yo me duerma un poco más tarde? ¿Qué tiene de malo que yo diga esta palabra? ¿Qué tiene de malo que yo juegue un rato más Xbox? ¿Qué tiene de malo que ponga música mientras...? Entonces empiezas en un explicar y explicar y explicar, donde todo termina confundido. Y a media explicación ellos ya están en otro pensamiento. Lo importante es que el límite está ahí y si lo están poniendo las personas adecuadas, que son la autoridad de la casa, la mamá, el papá, son los que tienen que poner los límites, hay que respetarlos, no se pueden traspasar, ¿sí? Y bueno, tienen que quedar especificados siempre hasta dónde pueden llegar o hasta dónde esos límites pueden ser flexibles, siempre y cuando así lo decidan las personas que impusieron los límites, ¿ok? Los límites no, con respecto a estas cosas, no los ponen los hijos en una casa, los ponen los papás. Hemos entrado un poco en este juego donde por los derechos de los chicos y de hablar y de expresar, que está muy bien, de decir lo que piensan, lo que sienten, el derecho que tienen a no estar de acuerdo en muchas situaciones, incluso con los límites que se ponen en casa, bueno, pues tienen derecho a no estar de acuerdo, lo cual no quiere decir que tú vayas a quitar el límite. Ellos pueden no estar de acuerdo, pero pues, qué lástima, ¿no? Entonces, finalmente, ante esto, muchas veces los papás caemos en decir, bueno, vamos a platicar sobre esto, ¿no? Y entonces ya no es una flexibilidad, sino es empezar a ceder esta autoridad a otra persona, ¿sí? ¿Qué son ellos? Y entonces se empiezan a confundir los roles en casa, ¿sí? Conforme van creciendo, a veces los papás creemos que ya como son más grandes, como ya son más adolescentes, pues sí, efectivamente tienen otro tipo de límites, tienen mucho más derecho a decidir cosas de ellos, sus tiempos, sus horas de hacer las cosas, sus formas de hacer ciertas cosas, pero aún así hay límites. Puede ser que sean límites un poquito más amplios, pero siempre límites. ¿A qué horas llego a la casa? ¿Ok? Tienes hasta acá. Tú puedes decidir hasta dónde, pero los límites los pones tú. Puedes tener 2, 3 opciones, pero tú pones las 2, 3 opciones y ellos deciden cuál va a ser la última opción, ¿sí? Es que yo quiero salir a tal y a tal y a tal parte. Sí puedes ir. Nada más que no puedes a todo el fin de semana. Tienes que escoger o vas a esta o vas a esta, a la que tú quieras. ¿Sí? No, yo te lo voy a decir, tú lo vas a escoger. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, esto. Y sí se van haciendo acuerdos, sí se van haciendo, va siendo un jala y estira y afloja o como se diga, flexibilidad, dándoles un lugar mayor por su edad, pero siempre y cuando ellos tienen que saber que hay un punto donde ya no pueden dar un paso más. ¿Ok? Entonces, esto, pues bien, bueno, no solamente es en casa, porque así se va a manejar en la escuela también. En la escuela hay límites preestablecidos en horas, en formas de vestir, en manera de hablarle a los compañeros, en maneras de hablarle a la maestra, cuándo tienen que entregar una tarea, cuándo no, cómo tienen que ir peinados, cómo tiene que ser el pelo, cómo tiene que ser el uniforme. Y bien es cierto que cada vez hemos sido más flexibles y empezamos de repente a decidir, no, pues es que somos amigos de nuestros hijos. Y entre esta amistad, perdónenme, o sea, podemos ser unos papás amistosos, unos papás cercanos, pero no les recomiendo que dejen de ser papás para ser amigos. Porque definitivamente nuestros chicos tienen muchos amigos en la calle, muchos, pero no tienen otros papás, ¿sí? Y a veces, sobre todo los adolescentes, ruegan, piden y necesitan esta contención. Necesitan que les digas, a esto no, hasta aquí llegas, ¿sí? Para sentirse protegidos, porque si no, aunque parezca paradójico, y aunque ellos se quejen y se quejen, necesitan quejarse, necesitan pelear con alguien, pero necesitan saber que hay un límite, hasta donde pueden llegar, porque si no, se sienten abandonados, se sienten que se van a ir y no van a tener, o sea, así, fly, ¿ok? Entonces sí es necesario ponerle esos límites. Bueno, de alguna manera sabemos que el adolescente, ese límite que le pongas va a ser para decir no a todo, ¿no? O sea, no quiero más, mejor el otro, que me den, o sea, se tiene que quejar. Es la función del límite, es la función de los papás con los adolescentes, estar midiendo constantemente si ellos deciden, si nosotros decidimos, si ellos hacen. Entonces hay que dejarlos decidir en algunas cosas, no en todas. Hay cosas que no tienen discusión alguna, ¿sí? Hay otras que sí, pero hasta las que sí tienen discusión, nosotros vamos a decir, bueno, estas sí se pueden discutir, en estas sí podemos hacer acuerdos, pero en esto no hay discusión, ¿sí? En la medida que eso pase, ellos van a ir introyectando cómo funciona nuestra sociedad. La sociedad afuera funciona con gente que tiene mayor autoridad, hay reglas que obedecer, hay límites que no se pueden pasar, hay límites que sí, hay acuerdos que se pueden tomar, hay que respetar a la gente, hay que respetarlos físicamente, su límite físico, hay que en ciertos lugares ir vestidos de determinada manera y no faltar al respeto de otras. Bueno, esto se ha ido perdiendo un poco, ¿sí? Pero nos comenta acá Carla que necesitan un lugar donde sentirse protegidos y eso es un lugar con límites. A pesar de las quejas, dice, ellos lo saben efectivamente. Y como les digo, no solamente es a pesar de las quejas, o sea, verdaderamente es parte de la jugada. O sea, el quejarse, el hablar, el decir, no estoy de acuerdo, esto es injusto. O sea, son frases que seguramente ustedes han escuchado a cada rato si son mamás de adolescentes y si son maestras, bueno, muchísimo más, ¿no? O sea, siempre es injusto, la tarea es injusta, la maestra es injusta, sus papás son injustos. Es parte del show, no se sientan mal. O sea, esto tiene que pasar, ¿sí? Un papá que se la rifa o una mamá de igual a igual puede ser un rato chévere, pero al rato ya no funciona, ¿sí? Y entonces comienzan a llamarnos chavorrucos, ¿no? O sea, esto lo han oído. Bueno, nos tomamos un sorbito de café para hacer una pausa y recibo sus comentarios y preguntas, cómo vamos hasta acá, ¿sí? Para saber un poco más de lo que ustedes necesitan, que podamos ir aclarando en este tiempo y en esta charla. Conforme van creciendo, las cosas se van dificultando. Nuestros niños con déficit de atención, bueno, van entonces sumando, digamos, dificultades a los cambios hormonales y de adolescencia.
Se le llama, a ver, Carla, es común que los preescolares le tengan miedo a cosas muy específicas, fuegos artificiales, corte de cabello. Hola, Carla. Es, es común, puede ser, ¿no? Pero digo, no es algo que a todos los chicos tienen una edad, o sea, bueno, de preescolar a preescolares, si hablamos a los 5 o 6 años, es común que empiecen a presentar miedos a muchas cosas, ¿no? Pueden ser unas, pueden ser otras. La dificultad acá es cómo se está presentando y escogieron esa y que no se fije. Acuérdate que así como las mordidas a los 2, 3 años, como de repente el berrinche a los 4, 5, los miedos a los 5, 6, o sea, son cosas que son normales, pero que no deben, son conductas que no deben de quedarse. Si los mal manejamos, se pueden fijar y entonces pues ya no ser tan normales. Y también otra cosa que tenemos que observar es si además de esto se están dando otras cosas, ¿no? O si son únicas. O bien si no se dieron a consecuencia de algún hecho en específico. Bueno, un gusto, Carla. Un ejemplo de, perdón, es que trato de leer para no dejarles. Después del ejemplo de límites a jóvenes. Claro, para ahí vamos, Angélica, justo para ahí vamos. Hola Mirna, hola Yare, hola Liliana. Bueno, íbamos precisamente para los jóvenes. Les decía yo que conforme más crecen van sumando y sumando estas problemáticas. A los cambios hormonales, a las cuestiones de la adolescencia se van, y las confusiones normales de la adolescencia, que de verdad son normales, se van sumando pues su TDA. Esto también es así como que parte del combo. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando yo le decía, oye, la mamá, vas a ver, de un momento a otro, y esto es verdad, sí vas viendo cambios del proceso y no sé qué, pero de un día para otro se cambia tu chico. Y entonces el que no hacía, el cariñoso ya se volvió un rebelde, y el no sé qué, está reaccionando y siendo grosero, y entonces empiezas a toparte y empezamos las mamás a decir cosas como esta. Dígame cuántas veces no lo han oído. Es que ya no lo conozco. Es que esto no lo hacía mi hijo. Es que es otra persona. Sí, claro, es otra persona. Es un adolescente de 13, 14 años que a veces ni él mismo o ni ella misma se soporta, que tiene que cumplir expectativas sociales allá afuera, que probablemente se está sintiendo inadecuado o inadecuada, inaceptada, ¿sí? Que no está conforme con cosas de su cuerpo o de cómo dice o hace las cosas. Entonces empieza todo a reunirse. Pero además de eso, tenemos a un adolescente que tiene antecedentes de déficit de atención, que probablemente por allá haya un sentimiento de, si Ale, y esto ahorita lo vamos a mencionar, que probablemente por allá haya un sentimiento de rechazo que se puede haber ido, pues no sé, tejiendo en la primaria, a lo mejor en esta parte donde les decíamos que socialmente no siempre encaja, ¿sí? Puede encajar más con niños más pequeños o con adultos, pero con los de su edad les cuesta trabajo encajar, ¿no? Entonces, hay este sentimiento de inadecuación, que puede ser un chico que constantemente le hayan llamado la atención, que constantemente hayan escuchado los comentarios de, ay, qué bueno que estás mejorando, pero todavía puedes hacer más. Ya ves que sí puedes, pero nunca te esfuerzas. Ya ves que eres flojo. Ya ves, o sea, una continua descalificación. Y todo esto se va quedando, ¿ok? Y se va haciendo parte del autoconcepto que se está formando con base en la mirada de todos los demás, ¿ok? Entonces, en este momento es cuando empieza a salir. En este momento donde las expectativas sociales son las que más imperan, en este momento donde empieza a ser calificado por cómo se vista, por cómo se vea, por si tiene fama o no, por si lo siguen los chicos o no los siguen, por si tiene novio o si no tiene novio. Hola, Miguel. Bueno, todas estas cosas donde ya cada que se mueve, cada que respira, cada se siente calificado, se siente observado, se siente, ¿sí? Se junta, se empieza a juntar y empieza a salir su poca seguridad que estuvo trabajando y que se fue fijando en él o en ella.
Y entonces aquí comienza lo que conocemos, que es otra característica del déficit de atención, que es que no va solo, que no le gusta ir solo, que tiene que ir siempre y empezar a jalarse compañeros y empiezan a formarse otros trastornos que nosotros llamamos comorbilidades. Quiere decir que coexisten, ¿sí? Juntamente. A ver, denme un segundito para leer. Un joven de edad de 26 ya con una hija no puede estar quieto, únicamente camina. Podría tener TDA, no atendido de niño y con los, por supuesto. Y con los... Ay, espérame, es que no he visto mucho por acá. A ver. 12, 13, 15 años. ¡Wow! Diagnosticado de 4 años. El de 15 tiene diagnóstico de epilepsia en control. Es difícil, claro. Jóvenes como de 16 me da mucho trabajo que se duerma. Sí, recuérdenme, tenemos que hablar del sueño. Estando en casa con mi hijo de 12 años, me ha dado la oportunidad de seguir. Sí, claro. Ajá. Dani Martínez, hola, un joven de edad. Esto es lo que me decía. Sí, sí puede ser. Acá nos preguntan sobre un joven. Ahorita vamos a mencionar esto. Ahorita te respondo lo de 26 años, lo del chico de 26 años. Bueno, ahorita respondemos las preguntas y seguimos con lo que estábamos. Entonces, bueno, al conjuntarse todo esto empiezan a salir las comorbilidades y lo principal que se empieza a entretejer con todo es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad acompaña a los jóvenes con déficit de atención. Es muy común que esto pase ya en adolescentes, 15, 16 años. Inseguridades, a lo mejor puede ir llegando a una tristeza, una distimia, caer en una depresión, pudiera ser. Pudiera ser que empiecen a caer en adicciones, ¿sí? Y cualquier tipo de adicciones, juegos, sexo, comida, no sé, obviamente cualquier fármaco, cualquier sustancia, alcohol, cigarro, marihuana, muchas, ¿sí? Porque hay una tendencia, para empezar, a nivel biológico, a nivel cerebral, hacia las adicciones, ¿sí? Es una tendencia importante y esto no podemos pasarlo por alto. Por otra parte, si no está tratado, obviamente todo lo que les he dicho es que cuando no hay tratamiento, cuando requiere un fármaco y no hay fármaco, cuando todo esto pasa, estamos mucho más predispuestos a caer en todo lo que hemos estado hablando, ¿sí? Lo normal es que pudiéramos tener el tratamiento, un diagnóstico a tiempo y que todo esto se pudiera ir previendo, que se le pudiera dar el seguimiento a la familia, a los padres, a la escuela, el trabajo multimodal, multidisciplinario. Y entonces, obviamente, pues las reacciones y todo va a estar mucho, mucho más controlado, ¿no? Y mejor controlado. Entonces, bueno, si esto no pasa, podemos pensar que hubieran estas situaciones de ansiedad, de depresión, de una autoestima baja, incluso pudieran caer en ideaciones de lastimarse, cortarse, cutting, bullying, etc. Entonces, pues obviamente se podrán imaginar que esto se va complicando, ¿sí? Y van empezando a salir consecuencias no muy agradables y situaciones no muy agradables que hay que atender. Nos comentaban acá, y voy a responder un poco más a esto, que un joven de 26 años, que ya incluso tiene una hija, no puede estar quieto, únicamente camina. Podría tener TDA no atendido de niño y con los jueguitos se tranquiliza. ¿Qué está pasando acá? Lo primero que estamos viendo es sí, hay una posibilidad bastante grande de que haya un TDA no diagnosticado y no atendido, pero esto ya está combinado con ansiedad, con un síntoma fuerte de ansiedad. Por eso, ¿cómo se tranquiliza? Se tranquiliza caminando. Esto es una ayuda, no es que sea al contrario, sino que el estar caminando lo ayuda a estar más concentrado, a poder estar más por dentro, sentirse más tranquilo, ¿sí? Aunque veamos el movimiento. Y con los juegos de video, por supuesto, se puede quedar más quieto porque ya sabemos que el juego de video, dentro de la pantalla están todos los estímulos mientras yo no me muevo, ¿sí? El juego de video te agarra con las luces, con el sonido, con los movimientos uno tras otro, con el tener que lograr algo y con algo peor, la recompensa a cada momento, Acuérdense que no estamos sabiendo ni tolerar la frustración de estar perdiendo, ni tolerar la espera para una recompensa.
¿sí? No estamos controlando impulsos, ¿no? Entonces, cuando un juego de video te atrapa, porque estás dándole y en ese momento ganas y viene la recompensa. Y si fallas, tienes otra oportunidad y puedes volver a hacerlo. Entonces, eso los atrapa, ¿sí? Y por eso los ven tan aparentemente concentrados, yo diría más bien perdidos en todo eso y con todo ese movimiento y esa estimulación que de verdad no es nada buena, sobre todo después de un periodo largo, ¿no? Entonces, bueno, sí habría que hacer algo con este joven, o sea, llevarlo a un diagnóstico. Los adultos también tienen déficit de atención, se diagnostican y pueden darles una mejor calidad de vida y con un tratamiento adecuado, ¿no? para ellos. Sobre todo empiezan a llegar, ya cuando ellos empiezan a crecer, empiezan a llegar a la consulta por problemas de depresión, por problemas de carácter, por conducta, porque empiezan a fallar en la escuela o en el trabajo, dependiendo ya de dónde estén, porque empiezan a tornarse tal vez un poco agresivos, porque están ansiosos, porque no pueden dormir, les cuesta trabajo dormir. Entonces llegan por esto, no es que lleguen precisamente por TDA. Y entonces dentro de esto empezamos a observar y hacer una historia de su desarrollo, pues muy detallada para saber qué es lo que está pasando. Y hay que atender primero que nada los síntomas que están ya como una comorbilidad, pero que son los que están dando más problemas en ese momento. Nos preguntan acá que si se podría heredar. Definitivamente. El déficit de atención es un trastorno con el que se nace. Sí tiene un alto grado de heredabilidad. Y cuando tenemos un chico o chica con TDA, pero una alta probabilidad de que su papá, su mamá, sus abuelos o algún tío lo tenga. Puede ser que lo tenga en un nivel, en un tipo distinto, ¿sí? Con un nivel distinto, pero aún así tiene TDA y esto es heredado. Y yo como mamá o como papá puedo heredarlo a mis hijos. No es que a fuerza todos mis hijos o uno de mis hijos lo tenga que tener, ¿no? Pero sí hay una altísima posibilidad de que esto suceda, ¿no? Y en tratamiento, obvio, esta es una de las cosas que nos complican a los terapeutas un poquito más las cosas, porque les pedimos a un papá o a una mamá con déficit de atención que tampoco tiene este trabajo y previo de saber cómo ser constante, de saber cómo planear las cosas, de tener límites, de ser organizado, de tener esta necesidad, esa constancia. Bueno, no la tiene y le pedimos que nos ayude a ponérsela y a enseñársela a nuestros hijos que tienen déficit de atención. Entonces es como difícil que esto suceda y nos vemos en un trabajo doble y en una lucha doble, que sí se puede. Porque muchas veces los papás se dan cuenta acá y empiezan ellos a trabajar en sí mismos y en los niños también. Y entonces tenemos resultados de verdad que muy, muy buenos, ¿no? Pero sí se dificultan las cosas, por supuesto. Entonces, bueno, se podrán imaginar que con un panorama como el que les estoy presentando de situaciones, el poner límites es un poco más difícil. Cuando tú le dices a un joven, que era lo que nos preguntaban hace un rato, no puedes salir o tienes que llegar a determinada hora, o a esta fiesta sí y a esta fiesta no, o no tomes, o sea, cuando empiezan digamos que las normales que todos los papás empiezan a poner, las reglas normales que los papás empiezan a poner, avisa si estás en tal parte, llama por teléfono si te vas a atrasar, contesta tu teléfono, no lo dejes apagado, etcétera, etcétera. Bueno, pues acá empiezan las situaciones que una y otra vez, es que dejé el teléfono, es que no lo oí, es que, o sea, empiezan continuamente los errores y esto les empieza a ocasionar castigos, ¿no? Que esa es la otra parte donde nos vamos a meter, ¿no? Cuando los límites no se cumplen, ¿qué es lo que se hace? Pues obviamente amerita una consecuencia, pero por lo general no son consecuencias de sus actos, sino que lo que sucede es que empezamos a castigar. Castigar, desgraciadamente, según nuestro estado de ánimo, según lo que nos molestó, y más allá de enseñarles lo que eso no es aceptable y lo que sí, cuáles serían las formas. Si ustedes oyen un chico que de repente, una chica que de repente
te empieza a explicar. Tú le dices, bueno, ¿por qué llegaste a las 4 de la mañana cuando tu permiso era a las 2 y no me avisaste? Es que lo que pasó te va a echar y lo que te va a decir aparentemente hasta pudiera sonar razonable. Es que el teléfono se me descargó, pero entonces yo ya no me sabía el número y yo quería hablar. Entonces tú cuando empiezas a oír todo eso dices, no, pues sí, pero te das cuenta de que hay soluciones, de que hay cosas que pudieron haberse hecho. Pero entonces lo que yo hice fue irme a casa de mi amiga para poder poner a cargar mi teléfono, para poder avisarte que iba a llegar tarde. Oye, ¿y por qué no viniste directo a la casa? Es que tenía yo que avisarte y cargar el teléfono. Sí, pero hubieras venido a la casa. Ah, pero es que, o sea, o de repente pueden caer en la cuenta y decirte, es que no se me ocurrió. Y entonces a ti sonarte eso como imposible. ¿Cómo es posible que no se te hubiera ocurrido algo así? ¿Cómo es posible que hubieras hecho otra cosa totalmente diferente? Realmente puede parecer a veces imposible, inverosímil e increíble que no se les ocurra, pero es real. Sí, es real, no se les ocurra. Entonces, por esto es que caen constantemente en situaciones problemáticas, ¿sí? No saben, no tienen una buena solución de conflictos y uno tiene que estar allá para ir enseñándoles y dándoles razones. ¿Qué más pudiste haber hecho? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? Ir enseñándoselas y mencionándoselas para que ellos vayan como clasificándolas, ¿sí? Y las puedan ir sacando y usando cuando se presenta algo similar. Aunque cuando se presente algo con tantita variación vuelvan a caer en no saber qué hacer, ¿sí? Pero bueno, así van a ir haciendo como su carpeta de necesidades y de donde pueden ir a tomar una y de herramientas para utilizarlas en momentos necesarios. Pero siempre va a haber una que va a ser la nueva, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que saber los papás. Tenemos que saber con qué nos estamos enfrentando. Tenemos que saber y creerles también. Y acá en esta parte de creerles, yo sé que los que tienen hijos adolescentes o más grandes me van a decir, son súper mentirosos. Sí, son súper mentirosos a veces. Y bueno, no es que planeen la mentira, ¿no? De repente les sale para defenderse, para huir de un regaño, para librarse de una situación que no quieren enfrentar, pero sí, suelen ser súper mentirosos. Y aquí también tenemos que ir conociendo a nuestro propio chico. Si bien es cierto que hay características muy específicas del déficit de atención, también es cierto que cada chico va teniendo diferente situación por su forma de ser, por su contexto de vida, si tuvo o no tuvo atención, si tuvo un tratamiento, si tiene un fármaco o no lo tiene, en qué tipo de escuela estudió, si es hombre o mujer, qué tipo de TDA tiene, qué nivel de TDA, si está combinado con otra cosa o no, si tiene algún problema de aprendizaje, si su nivel intelectual es normal, es alto o es menor. Todo eso y un poco más tiene que ver con esta situación para poder desarrollar, así como un tratamiento, también para poder saber hasta dónde puede llegar tu chico, qué es lo que necesita, hasta dónde le puedes creer, hasta dónde lo tienes que forzar o llevar a hacer ciertas cosas, o motivar, o tenerle paciencia. Todo esto es personalizado. Por eso a veces es tan difícil diagnosticar un déficit de atención o separarlo de muchas cosas. A veces es necesario decir, ok, esto pudiera ser que por TDA lo estuviera haciendo, pero no necesariamente. Se puede hoy amanecer de mal humor y simplemente haber tenido esas reacciones porque está de mal humor y no tiene nada que ver con el TDA. Se le pudo haber olvidado tal situación porque simple y sencillamente estaba en la mente con que terminó con su novia y no porque tenga TDA. Entonces, no por tener TDA dejan de ser personas con los mismos problemas y con situaciones. Si ustedes se ponen a ver, muchas veces a todos nos pasan las mismas cosas que a ellos. ¿Qué sucede? Que a ellos les pasan con más frecuencia, que es parte de su vida, que no
digamos que no se debe a un problema en específico o a un día en específico o a una situación en específica que dura más tiempo del que de nosotros, etcétera, ¿no? Y que no se puede controlar y no se puede controlar a nivel cerebral. Cuando hablamos de una terapia, cuando hablamos de un tratamiento médico, farmacológico o todo lo que pudiera requerir, ¿sí? Estamos hablando de calidad de vida de ellos y de la familia también, de los hermanos, de los papás y más adelante cuando formen su familia, el adulto, de su esposo, esposa o hijos, ¿sí? Hablamos de calidad de vida, hablamos de felicidad, ¿sí? El poder sentirte útil, sentirte eficiente, sentirte que logras cosas, sentirte aceptado. Entonces, como papás tenemos que considerar y medir y sopesar los efectos normales de un medicamento, que entre paréntesis les digo que no es un medicamento inocuo, no lo hay, ninguno es así que no tenga efectos, pero tampoco es un medicamento que podamos decir que es terrible en consecuencias o algo así, definitivamente no. O sea, las consecuencias que puede traer son muy pequeñas. Y bueno, tampoco va a ser el 100% es para siempre, ¿no? Entonces hay que considerar esto si les quitamos esa calidad de vida por estarlos forzando a que logren cosas que si bien es cierto que pueden lograr, van a lograrlas a costa de un sentimiento, de un sacrificio, de autoestima, de ansiedades, de muchas otras cosas, que la verdad, tarde o temprano, los va a llevar a tomar un tratamiento farmacológico. Lástima porque va a ser tarde, ya no va a ser temprano y ya no vamos a poder prever cosas más graves. Entonces hay que considerar también esta parte. No todos necesitan, pero sí todos tienen que estar en una vigilancia, porque puede ser que lo estén llevando muy bien y de repente surja la necesidad, ¿no? Los límites son sumamente importantes para todos los chicos para ir controlando y regulando su conducta, pero muchísimo más para chicos con déficit de atención. Tenemos que estar junto a ellos, acompañarlos, poner estos límites que tienen que ser muy claros, muy precisos, muy constantes. No digo inflexibles o duros, no, simplemente constantes. Avisarles cuando se vayan a hacer cambios, avisarles para que ellos puedan irse adaptando a procesos de cambios y no venir de golpe. Ahorita con esto del coronavirus y todos estos cambios que se están dando, se le están dando a los chicos de un momento a otro, de sopetón, como diríamos, ¿no? Y entonces, obvio, les está costando muchísimo trabajo esta adaptación porque nadie les avisó, ¿no? Y si a otros nos cuesta el trabajo adaptarnos y no tenemos TDA o no lo sé, imagínense ellos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ayudarlos. Con mi hijo de 16 años ya diagnosticado, nos ha ayudado mucho comunicarnos y tratar de evitar las mentiras. Y él, por supuesto, esto es bien importante. Y él... ¿qué? Y el ocultar información, sobre todo de asuntos escolares. No ha sido fácil, él sabe que cuenta conmigo, pero sabe que debe cumplir con su parte de todas sus responsabilidades. Exactamente. La comunicación es básica y comunicarnos no es ir y preguntarles, sino es también desde chicos estar trabajando, contarles nosotros a ellos, que ellos sientan. No les vas a negar que muchas de las cosas que vengan y te digan van a llevarse una consecuencia o les va a traer un regaño, pero tienen que saber que vas a estar siempre para apoyarlos, como está diciendo el Señor acá, y que pueden confiar, no se dejen chantajear, porque cuando crecen es así como el chantaje, ya ves, no te lo cuento porque te molesta. Bueno, sí me molesta, pero sin mentiras, o sea, voy a tener una actitud de escucha, voy a tener una actitud comprensiva, pero la consecuencia que te tengas que llevar, pues te la llevarás, o lo que tengamos que hacer, lo haremos. Entonces esto les va dando responsabilidad, les va dando madurez, les va dando esta práctica de enfrentarte a lo que te tienes que enfrentar y no tener una conducta evitativa de huida, ¿sí? Cada vez, porque esta conducta de evitación es muy frecuente. Me escondo, me aíslo, me salgo del salón, mejor no presento, mejor me duermo, ¿sí? Siempre evitando
las confrontaciones, evitando el enfrentar las situaciones que tengo que evitar. Entonces, bueno, hay que tratar de hacerlos fuertes. Y esto que ellos no tienen desde chiquitos, estas funciones ejecutivas, son los papás los que tenemos que funcionar como tales mientras ellos la van desarrollando. La terapia es súper importante. También, por otro lado, se los digo a los papás que dicen, bueno, ya le estoy dando el medicamento, ya con eso. No, no es ya con eso, porque no se va a curar. Esto es para siempre. Esto es aprender a llevar un estilo de vida diferente que no va a tener, nos va a dar trabajo, sí, como que te digan, bueno, desde pequeño vas a tener que usar lentes, pues no es lo mismo que no usarlos. Pues a lo mejor tienes una anemia, me voy a vivir muy bien mi vida, nada más tengo que tener siempre en consideración, hacerme los análisis, estar tomando el medicamento. Esto es lo mismo, ¿sí? Es un trastorno, es sintomático que va a ir cambiando, eso sí, su apariencia y la cara, va a ir mostrando una cara diferente en cada etapa de la vida, ¿sí? No va a ser lo mismo el infante que el adolescente o que el adulto. Y entonces en cada una de esas vamos a tener que ir aprendiendo a cómo sobrellevarlo y cómo nosotros irnos autorregulando con todo y nuestro TDA. Entonces, sí se los digo, bueno, los límites nos van a dar estructura, nos van a dar forma, nos van a dar fuerza. Son como los cimientos de una construcción para poder sentirnos organizados, estructurados y tener un estilo de vida que no nos permita irnos al fracaso. ¿De acuerdo? A ver, Angélica, muy clara tu conferencia. Una pregunta, ¿cómo podemos identificar cuando una conducta es propia de su carácter o persona? Ajá. A ver, me abro acá. Propia del joven o sintomatología del TDA, claro. Claro, a veces es muy difícil. Yo les digo que muchas veces cuando una persona llega, y como lo que les mencionaba ahorita, las enfermedades, llegas y no dices, ay, hola, soy Leonor, fíjate, pues, ¿cómo eres, Leonor? No, pues es que fíjate, soy anémica, a veces se me baja el azúcar o cosas de estas. No lo dices, esos son mis enfermedades, ¿no? Sin embargo, si llegas y dices, ay, pues es que, ay, soy distraída, hablo demasiado, de repente se me olvidan cosas, y a veces no son características de personalidad, son características propias del trastorno, pero ya las haces como parte de tu personalidad y aprendes a vivir con ellas. Ajá. Me pierdo en todas partes, se me olvidan las llaves, ando buscando mis lentes que traigo puestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es parte de nuestras características de personalidad, se hacen parte de las características de nuestra personalidad. ¿Cómo logras verlas a veces? Cuando tienes un tratamiento farmacológico y bueno, también psicoterapéutico, hay temporadas donde equilibras y te das cuenta. De repente vienen y dicen, oye, ¿por qué está tan tranquilo? Oye, es que se quedó mucho tiempo sentado. ¿No será que está como dopado o drogado por el medicamento que le estamos dando? No, espérame. O sea, esta es su tranquilidad, su personalidad, ¿no? En ocasiones esto es lo que es estar concentrado, esto es, ¿sí? Lo que pasa es que antes pues las cosas no funcionan bioquímicamente tal cual debieran y hay cierta disregulación emocional, ¿ok? Entonces se vuelve un poquito difícil, sin embargo, no tenemos siempre por qué saber si se debe a una u otra cosa. Cuando ya son cosas que están dando mucha guerra, alguna sintomatología, bueno, esa se puede trabajar en terapia, sea personalidad o sea TDA, se trabaja en terapia. Y se les enseña precisamente a tener este autocontrol y a poder prever si se están enojando, si se están sintiendo angustiados, si se están sintiendo ansiosos y cómo reaccionar a todo eso y empezar a actuar. Todo de acuerdo a sus diferentes edades. Bueno, pues no sé si tienen alguna otra pregunta, si no, hoy terminamos hasta acá. Quiero decirles que me gustan mucho estas charlas y espero poder estarlas haciendo cada 2 viernes, cada 15 días para poder estar en contacto. También por medio de la página en YouTube las repetimos y además hay otros videos por allá que pueden ir. Entonces yo
les invito a que estén muy pendientes de la página, pongan las ideas si tienen, quiero hablar de este tema, Leonor, entonces vamos a ir tomando los temas que ustedes nos sugieran para hacer charlas con esos temas o en algún momento invitar a otra persona que pueda darles un poco más de ese tema y estar acá con nosotros también y darnos otras ideas diferentes. Entonces visiten la página de YouTube, o sea, también se llama TDH Yucatán. Entren, van a encontrar cosas diferentes y pues acá en la página por favor déjenos sus comentarios, recomiéndenos, compartan los videos, la información que subimos, denle like porque esto también nos ayuda más a estar más presentes y pues denos ideas de temas, hay demasiadas cosas por las que hablar, yo siempre me quedo así como pensando cuál será mejor, cuál será más interesante, esta primero, la otra. Para dentro de 15 días se me antojaba mucho hablar sobre la estimulación neurocognitiva, que es tan importante para el desarrollo de las funciones ejecutivas y del aprendizaje. Pero bueno, vamos a ir viendo qué tanto les antoja. Ahí me van dejando mensajitos en la página diciéndome si la estimulación neurocognitiva les gustaría escuchar o qué les gustaría escuchar. A lo mejor algo más sencillo, no lo sé. Pero a lo mejor esto también les da unos tips para trabajar en casa mientras no están yendo ahorita a terapias o cosas por el estilo. Bien, pues me despido acá tomando nuestro rico cafecito. No se les olvide que la cita es viernes dentro de 15 días. Pero eso sí, tienen que prepararse un café para poderlo disfrutar en la charla y hacer muchas preguntas, ¿ok? Entonces, el mío está buenísimo. Les dejo y visítenos y déjennos sus mensajes, denle like, compartan los videos. Muchas gracias y nos vemos. Adiós Angélica, Belén, todos los que vinieron. Ale, Peraza, qué gusto verte por acá otra vez. Entonces les dejo y pues muchísimas gracias por el tiempo y por haber escuchado. Hasta luego. Nos despedimos, charlas de café y TDH.